vamos a pasar al tema del día, que como dije es Sófocles y el ciclo tebano. Bien, la mitología griega es realmente muy amplia, muy vasta, con cientos de personajes entre dioses, héroes, semidioses, monstruos, todo tipo de criaturas, quienes protagonizaron hazañas increíbles y además tuvieron un nacimiento y una muerte memorable. Esta amplitud, este sinnúmero de personajes que a la vez se relacionan entre ellos, hace que se generen distintas confusiones o contradicciones en sus historias. Existieron dos personas que trataron de poner orden, organizar esta mitología griega. Uno fue Homero, el otro fue Hesíodo. Hesíodo, autor de Teategonía, que habla sobre el origen del universo y el linaje de los dioses, y también de otra obra muy interesante, Trabajos y Días. Bueno, Hesíodo ordena el tiempo en distintas edades, las 5 edades de la humanidad. En un principio estaba la edad de oro, que era la máxima perfección del hombre. Allí el hombre vivía sin preocupaciones ni obligaciones, nunca envejecía y la muerte para él era un sueño del que no despertaba. Comían frutos, miel. Luego viene la edad de plata, donde hay una decadencia. Luego la edad de bronce, donde se vuelve a decaer. Y después viene la edad heroica o edad de los héroes. Y en esta edad hay una mejora en cuanto al hombre, no a la altura de la edad de oro, pero sí una mejora, es la única edad que mejora respecto de la anterior. ¿Por qué esta edad heroica? Bueno, los dioses intervienen para mejorar su linaje y engendran en mortales estos héroes o semidioses. Bueno, luego de esa edad de los héroes, cuando mueren dos héroes, se vuelve a decaer, incluso por debajo de la edad de bronce, en la edad de hierro, que es la edad que vivimos actualmente, y se llama de hierro, entre otras cosas, porque es la edad en la que los hombres se matan entre ellos con el hierro de sus espadas. Y repito, es la edad que vivimos actualmente, y le queda muy bien ese nombre, basta salir a la calle para comprobarlo o leer los diarios, ¿no? Bien, la edad heroica estaba caracterizada por la presencia de estos héroes, que eran humanos y semidioses, es decir, hijos de dioses y humanos. En todo caso eran mortales, más allá que a veces, en algunos casos los dioses le otorgaban la inmortalidad. Y eran héroes poderosos, tenían muchas virtudes, también tenían algunos defectos de carácter que le acarreaban problemas. Eran buenos oradores y realizaban hazañas donde probaban su valor y su inteligencia. La mayoría de ellos eran reyes o nobles que vivían en palacios. Y dentro de esta edad heroica, las aventuras de los héroes pueden agruparse según distintos ciclos, los ciclos heroicos, que relatan justamente los episodios protagonizados por los héroes. Las historias que narran estos ciclos ocurrían entre los años 1500 y 1200 a.C. Lo veíamos que en esa época, cuando analizamos la Ilíada, ¿no? Que es la época micénica, donde Grecia era una potencia, gracias a sus técnicas navales avanzadas, que les hacía tener un poderío en el mar y también un poderío militar, porque a través de su poderío en el mar obtenían el estaño con el que hacían el bronce que utilizaban para las armas, ¿no? Bien, la finalidad de estos ciclos heroicos era dar cohesión al pueblo griego, describir sus paradigmas y explicar el origen de diversas ciudades y enemistades, etc. Podemos mencionar 4 ciclos heroicos. Por un lado tenemos el ciclo troyano, que es el último cronológicamente, que vimos cuando analizamos la Ilíada y la Odisea, y es el último porque después de la guerra de Troya la mayoría de los héroes mueren, ya sea en la guerra, como el caso de Aquiles o Héctor, como a su regreso, como Agamenón. Una excepción a esa regla es Odiseo, que vive muchos años después de su difícil regreso, vive muchos años con su esposa y sus hijos, y su hijo, Telémaco. Pero ya vimos que Odiseo era una excepción porque representaba una transición. Odiseo decíamos que era el último héroe antiguo y el primer héroe moderno, ¿no? Después, además del ciclo troyano, tenemos el ciclo de Jasón y los argonautas, el ciclo de Heracles, que son anteriores cronológicamente al ciclo troyano y casi simultáneos entre ellos. Y tenemos el ciclo tebano, que es el primero cronológicamente. Bien, el ciclo tebano está representado en distintos poemas del siglo 8 y 7 a.C., que narraban distintos acontecimientos en torno a la ciudad de Tebas y al personaje de Edipo. Estos poemas se perdieron, pero algunas historias se pudieron reconstruir e inspiraron diversas tragedias. Sobre el ciclo tebano escribieron los 3 grandes maestros de la tragedia griega, Esquilo, Eurípides y Sófocles. Y las tragedias que están basadas en estos ciclos troyanos son Los 7 contra Tebas de Esquilo,
Las suplicantes y las fenicias de Eurípides, y Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona de Sófocles, que repito que son las que nos vamos a centrar, ¿no? Las de Sófocles. Pero para mencionar cómo inicia este ciclo tebano, podemos comenzar con el episodio del rapto de Europa. Europa era una joven muy hermosa, hija de Agenor y la nieta de Io, y Zeus, que además de ser el rey de los dioses, el dios más poderoso, dominador del rayo, etc., se caracteriza por ser muy infiel, por tener muchos amoríos, por ser enamoradizo, por decirlo de alguna manera, y no vacilar hasta poder cumplir su objetivo de seducir y copular con la mujer o hombre incluso también que él quería. Bueno, Zeus ve a Europa, quiere seducirla y para eso se convierte en un toro blanco, muy manso, que se acerca a Europa, que al verlo tan manso lo acaricia y después lo monta. Una vez que lo monta, el toro, Zeus, comienza a correr, se mete en el mar y llega hasta Creta, donde se revela como el dios Zeus, y hace el amor con Europa. De esa unión salen 3 hijos, uno es Minos, que después se desprende todo el mito del Minotauro, Radamantis y Sarpedón. Agenor, indignado por la desaparición de su hija, manda a sus hijos a buscar a su hermana por todo el mundo. Evidentemente una tarea muy difícil, era como una aguja en un pajar porque no sabían exactamente dónde estaba esta mujer, Europa, y finalmente los hermanos van abandonando la búsqueda y fundan diversas ciudades. Menos Cadmo, que es el único que sigue adelante con esta búsqueda de Europa, y va a consultar el oráculo de Delfos, y ahí el dios Apolo le dice que, como sus hermanos, que abandone esta búsqueda y que funde una ciudad, pero que no la funde en cualquier lado, sino que la funde donde vea una vaca blanca recostada sobre su costado derecho. Bueno, Cadmo sale, ve una vaca blanca recostada sobre su lado derecho y decide fundar la ciudad de Cadmea en honor a su nombre. Una vez que funda la ciudad, quiere hacer un sacrificio a la diosa Atenea y para eso va a limpiarse, a purificarse una fuente donde había un dragón. Ese dragón era hijo de Ares y una Erinia. Era muy bravo, mata a varios compañeros de Cadmo y este finalmente lo mata, una hazaña heroica de Cadmo. Atenea le dice a Cadmo más tarde que agarre los dientes de ese dragón y los entierre, como si fueran unas semillas, y de ahí nacen los espartos, que estos espartos, al ser hijo de Ares, nacen, hijos o nietos, porque salen de ese dragón, nacen armados y empiezan a pelear entre ellos y se matan entre ellos, hasta que sobreviven solamente 5. Ahí Cadmo los calma, les dice, bueno, hagamos un pacto y fundemos juntos Cadmea. Así que estos espartos ayudan y de esos 5 espartos surgen las 5 casas nobles o familias nobles de Tebas. Bien, Cadmo se casa a su vez con la hija de Ares, Armonía, y tienen 4 hijas, Inos, Semele, Autono y Agave, y un hijo llamado Polidoro. Luego Cadmo y Armonía se retiran y le entregan la regencia a Penteo. Penteo tiene un conflicto con el dios Dionisio, que niega su divinidad y termina muerto de forma muy violenta. Luego entonces llega a poder Polidoro, el hijo de Cadmo y Armonía, que tiene un hijo llamado Labdaco, que es el iniciador de la descendencia de la estirpe de los labdábicos. Bueno, este Labdaco tiene una guerra con Atenas y termina muerto, y tiene un hijo llamado Layo, que como era muy chico, entrega la regencia de Cadmea, mejor dicho, en ese momento, a Lico, que tiene un hermano llamado Nicteo. Nicteo a su vez tiene una hija muy hermosa que se llamaba Antíope, y cuando hay una dama muy hermosa aparece obviamente Zeus, quien la seduce y esta mujer Antíope se entrega y huye deshonrada a Sición, donde se casa con el rey. Nicteo, ante esta deshonra de su hija, se suicida y Lico, para vengar a su hermano, ataca a Sición. Allí Antíope es secuestrada. Antíope para ese entonces está embarazada de Ceto y Antión, y quienes son abandonados en el monte Citerón siendo unos bebés, ¿no? 20 años después, estos chicos ya crecidos, Ceto y Antión, se reencuentran con su madre, con Antíope, y en ese momento Dice, que era la mujer de Lico, planea matarlos y matar también a Antíope. Pero estos Ceto y Antión la matan directamente a Dice atándola a un toro y toman Cadmea. Allí la fortifican con una gran muralla y con 7 puertas,
que es interesante estas 7 puertas tenerlas en cuenta, ¿no? Un dato interesante que cuenta esta construcción fantástica de las murallas es que Anción las construye con música. Él era un gran músico y con el sonido de su música se va construyendo sola esta muralla. Bien, luego nombran la ciudad Tebas, en honor a Tebe, que era la mujer de Seto, y gobiernan juntos. Para ese entonces Layo ya no era un niño y se fue a vivir a Pisa con el rey de Pisa, con su amigo Pélope. Pélope tenía a un hijo llamado Crisipo, que era muy hermoso, y Layo se enamora de él, pero ese amor no es correspondido, entonces Layo en un ataque de ira lo mata. Y Pélope maldice a Layo, que lo maldice y que va a vivir muchas desgracias, y no es la única maldición que tiene este linaje. Recordemos que ya tenía la maldición de Ares por haber matado al dragón, y la maldición a Penteo del dios Dionisio, y bueno, se suma otra maldición más contra Layo. Layo vuelve a Tebas y se casa con Yocasta y se hace cargo como heredero del trono de Tebas. Para ese entonces Seto y Anción ya estaban muertos, así que no hubo necesidad de batalla ni de conflicto en ese sentido. Y Layo entonces gobierna Tebas junto a su esposa Yocasta. Y tienen un hijo. Layo consulta un oráculo y Apolo le predice que su hijo lo iba a matar. Temeroso de esa profecía, Layo abandona a su pequeño hijo en el monte Citerón y para que muera ahí. Y para que tenga menos posibilidades de sobrevivir, le atraviesa los pies y lo deja ahí, ¿no? Para que muera y de esa forma salvarse de su predicción. Allí ese niño fue encontrado por un pastor y adoptado por los reyes de la vecina ciudad de Corinto. Estos hombres eran Pólibo y Mérope, que crían a este niño como si fuera su propio hijo y lo nombran Edipo, porque tenía los pies hinchados. Edipo significa pies hinchados. Bien, ahí entonces lo vemos a Edipo, uno de los personajes más importantes y conocidos de la mitología griega y protagonista de este ciclo tebano. Bien, Edipo ya grande comienza a tener dudas sobre su origen. Una característica de Edipo justamente siempre es la duda mucho, pero quiere siempre saber la verdad, y este deseo de saber la verdad le va a traer problemas, como vamos a ver más adelante. Es el símbolo Edipo de la búsqueda de la verdad hasta las últimas consecuencias, entre otras cosas. Y bueno, finalmente Edipo decide consultar al oráculo de Delfos para saber su origen, y ahí el oráculo no le da una respuesta muy clara sobre esa pregunta, pero le dice una profecía que él va a matar a su padre y se va a acostar con su madre. Bueno, para evitar esa profecía tan terrible, huye de Corinto creyendo que Pólibo y Mérope son sus padres, ¿no? En el camino se encuentra con un séquito de un noble y se pone a discutir una encrucijada a quien le correspondía el paso, y un ataque de ira mata al heraldo de este noble, mata a 3 de los acompañantes y mata a este noble también. Este noble no era otro que Layo, el rey Layo, y ahí se cumple entonces la profecía de Layo de que iba a ser asesinado por su hijo, y la primera parte de la profecía de Edipo de que iba a matar a su padre. Por supuesto, no lo sabía, él pensaba que era el hijo de Pólibo. Bien, por su parte la ciudad de Tebas estaba asolada por la Esfinge. La Esfinge es un monstruo con rostro de mujer, alas de águila y cuerpo de león, que había sido enviado por Hera para vengar la muerte de Layo. Y este monstruo de Esfinge, cada vez que se encontraba con un hombre, le decía un acertijo muy ingenioso, y al no poder tener respuesta, lo mataba. Para colmo, el rey Layo estaba desaparecido, había ido justamente a Delfos a buscar una respuesta contra esta Esfinge. Y Creonte, que era el hermano de Yocasta y descendiente de los espartos, estaba como regente. Bueno, Edipo llega a Tebas y se encuentra con la Esfinge, quien, por supuesto, le dice un acertijo, que es el siguiente. Existe sobre la tierra un ser bípedo y cuadrúpedo, que tiene solo una voz y es también trípode. Es el único que cambia su aspecto de cuantos seres se mueven por tierra, aire y mar. Pero cuando anda apoyado en más pies, entonces la movilidad de sus miembros es mucho más débil. Edipo lo piensa un rato y responde que se trata del hombre, porque cuando es un bebé gatea, o sea, anda en 4 patas, cuando crece camina sobre sus 2 pies, y cuando es anciano camina apoyado en un bastón, o sea, en 3 patas. La Esfinge, enojada, le hace otro acertijo, que es el siguiente: son 2 hermanos, uno de los cuales engendra al otro, y a su vez es engendrado por el primero. Edipo responde nuevamente que se trata del día y la noche. Bueno, la Esfinge, que nunca había sido vencida, fue vencida en 2 ocasiones. Llena de furia, se termina suicidando
lanzándose al vacío. Como recompensa a haber vencido a la Esfinge, que es el gran logro de Edipo, ¿no? Creonte lo recompensa, ¿no? Y le da la mano de Yocasta y de esa forma se convierte en rey de Tebas. Y ahí entonces se da la segunda parte de la profecía de que se iba a acostar o casar con su madre. Obviamente Edipo no lo sabía. Con Yocasta Edipo tiene 2 hijos, Polinices y Eteocles, y 2 hijas, Antígona e Ismene. Y ahí entonces llegamos ya al momento de la primera de estas tragedias de Sófocles, Edipo Rey, que fue compuesta en el año 430 a.C. y es posiblemente la más famosa o la más representativa, algunos también dicen que la mejor, de las tragedias griegas. De hecho, en su Poética, Aristóteles, donde describe los elementos de una tragedia, basa sus fórmulas en lo que él considera la tragedia perfecta, que es justamente Edipo Rey. Edipo Rey consta de un solo acto y es una tragedia porque, bueno, siguiendo también lo que decía Aristóteles en la Poética, tiene las 3 condiciones de la tragedia, que es poseer un personaje eminente, estar contado en lenguaje solemne y elevado, y terminar con la muerte, suicidio o locura de uno o varios personajes, justamente por rebelarse contra las leyes del destino. La historia, la tragedia comienza con una peste en Tebas. Edipo, que era el rey de Tebas, manda para conocer las causas de esta desgracia a su cuñado Creonte a consultar al oráculo de Delfos. La respuesta del oráculo de Delfos es que esta peste no va a cesar hasta que se vengue convenientemente la muerte de Layo, que era el rey anterior de Tebas, ¿no? Edipo le habla al pueblo de Tebas y le dice que colabore con el esclarecimiento de este asesinato de Layo, que incluso los asesinos, si se entregan, pueden irse sin peligro, que si hay un testigo que hable sin temor, que no pase nada, pero que el que se niega va a ser castigado, o sea, el que no quiere colaborar con el esclarecimiento va a ser castigado. Edipo y el coro, que es un personaje interesante, el coro representa al pueblo de Tebas, confía en que el adivino Tiresias va a aclarar todo. Tiresias es un adivino muy famoso que dentro de la mitología griega, que ya vimos que en la Odisea es el que guía a Odiseo en el infierno, también está presente en la Eneida, incluso también en el infierno de Dante está dando vuelta ahí Tiresias, en el círculo que le corresponde al poder adivino. Bien, finalmente llega Tiresias y tiene un diálogo con Edipo. Al principio Tiresias no quería hablar mucho, pero Edipo se enoja, le dice que es un traidor, entonces Tiresias finalmente habla y le dice básicamente que Edipo está implicado en el crimen de Layo. Edipo no acepta eso, se enoja, interpreta que Tiresias está confabulado con Creonte contra él y lo expulsa. Tiresias, antes de irse, dice algunas predicciones, dice que sobre Edipo pesa una maldición, que el asesino de Layo se encuentra cerca y es de Estebano, y que el asesino será privado de la vista, exiliado, que será a su vez hermano y padre de sus propios hijos, hijo y esposo de su madre, y asesino de su padre. Bueno, Edipo totalmente sigue enojado con Tiresias y contra Creonte, que se defiende indignado porque dice que ella tiene demasiado poder y que no tiene ganas de ser rey, y que además no hay ninguna prueba para su acusación, y que si realmente Edipo tiene pruebas de que él es un traidor, que él mismo se va a condenar a muerte. Yocasta, que es esposa de Edipo y hermana de Creonte, trata de mediar en esta disputa y le dice a Edipo que no tiene que hacerse el problema por las profecías, por las adivinaciones, y le pone como ejemplo que un oráculo le había predicho a Layo que moriría asesinado por su propio hijo, pero que sin embargo Layo murió asesinado por unos bandidos en un cruce de caminos, y que el hijo lo habían abandonado en el bosque. Entonces de esa forma no se había cumplido el oráculo de Layo. Edipo, al escuchar esos detalles sobre la muerte de Layo, sobre esta muerte en un cruce de caminos, empieza a sospechar y entonces pide la presencia de un testigo de ese asesinato de Layo, que había escapado de la furia de Edipo, ¿no? Yocasta no conoce muy bien por qué Edipo tiene tanto miedo después de haberle comentado esa historia de la muerte de Layo. Y bueno, Edipo entonces le relata a Yocasta que sus padres fueron Pólibo y Mérope, de reyes de Corintio, y que en su momento le llegaron rumores de que no era hijo natural de ellos, y por eso fue a un oráculo de Delfos a consultar, y que Apolo le dice esta profecía de que se iba a casar con su madre y matar a su padre, y por eso abandona Corintio para evitar este cumplimiento de estas profecías, ¿no? Y en el camino había tenido un incidente, en un cruce de caminos se había matado a varias personas, y sus características coincidían con este relato de la muerte de Layo. Entonces ahí empieza a dudar
de si realmente él fue el asesino de Layo. Mientras esperan al testigo que están esperando sobre el asesinato de Layo, llega un mensajero de Corintio que dice que Pólibo ha muerto a causa de su vejez. Yocasta, al oír esas noticias, justamente refuerzan su teoría, le dice que que Edipo no se preocupe por las profecías, porque esa profecía que tenía de que iba a matar a su padre no se cumplió, porque Pólibo murió desde viejo, ¿no? Entonces, por esa razón no tiene que preocuparse tampoco por los otros oráculos. Ese mismo mensajero dice que en realidad Pólibo y Mérope no son los padres biológicos de Edipo, que él mismo había recogido al bebé cuando lo encontró en el bosque, con los pies atravesados. Bueno, Yocasta ya empieza un poco a darse cuenta de todo esto e intenta en vano que Edipo detenga su investigación. Y ahí vemos lo que comentábamos antes, esta búsqueda de la verdad hasta las últimas consecuencias de parte de Edipo, por un lado para conocer obviamente su destino, para su origen, por él, pero también por su pueblo, por Tebas, porque sabía que esclareciendo esta muerte de Layo y apareciendo el asesino, iba a solucionar el tema de la peste en Tebas. Bien, por fin llega el testigo del crimen que revela que el niño que iba a ser entregado, que iba a ser abandonado en el monte, es el hijo de Layo y la reina Yocasta, y que además llega también el testigo del crimen, que era también el mismo que había entregado el bebé al monte para que sea abandonado. Entonces en ese momento Edipo comprende que Yocasta y Layo eran sus verdaderos padres y que todos los oráculos se han cumplido. La reina Yocasta, ya conociendo todas esas cuestiones, se suicida y Edipo se ciega con los alfileres de la ropa de Yocasta y ya ciego, todo ensangrentado, pide ser desterrado. Dice que se cegó porque no puede permitirse ver, después de sus crímenes, a sus padres en el infierno, ni a sus hijos que ha engendrado, ni al pueblo de Tebas. Le pide a Creonte ser desterrado y que cuide a sus hijas, y parte al exilio. Bien, así cierra entonces Edipo Rey, que podemos destacar muchísimos temas, obviamente es una de las obras más estudiadas, y el tema más importante es la fuerza del destino, es imposible escapar del destino, y que todas las profecías del oráculo terminan haciéndose realidad por más que los hombres intenten torcerlas, ¿no? También, la búsqueda de la verdad hasta las últimas consecuencias, por más dolorosa que sea y por más desagradable que resulte. Otra de las personas que ha teorizado sobre Edipo Rey es el filósofo alemán Nietzsche en El origen de la tragedia. En el capítulo 9 él habla sobre Edipo como un héroe condenado por haber intentado llegar demasiado lejos, por transgredir la naturaleza y averiguar aquello que está prohibido, ¿no? Justamente esa búsqueda de la verdad, ese abandono de la inocencia, como en el pecado original, es el destino cruel y al mismo tiempo heroico de Edipo. Y otro tema importante también es la ceguera, porque queda ciego Edipo, no puede ver. Sin embargo, él ya ha visto la verdad, ya conoce la verdad y no necesita los ojos. Eso lo iguala al adivino Tiresias, que también era ciego y sin embargo lo ve todo porque es un adivino. Bien, la obra de Edipo Rey tiene muchísimas lecturas, es una obra, como dije, de las más conocidas y de las más estudiadas. Y con esto ponemos fin a Edipo Rey, pero un punto y aparte para el tema de hoy. En el próximo bloque vamos a seguir hablando de la historia de Edipo y del ciclo tebano.